Hola a todas, hola a todos, bienvenidos a esta charla de cine y moda dentro de la Remoda en 21 distritos con Carlos Primo. Esto ocurrió el mes pasado, en noviembre. Durante todo el mes tuvimos 4 actividades de moda, como decía, dentro de la programación de otoño de 21 distritos del Ayuntamiento de Madrid. Estoy muy contenta, bueno, yo soy Elena Vilabrilla, no me he presentado, estoy muy contenta de que haya tenido lugar esta programación de moda, que habitualmente pues, no suele ocurrir dentro de las propuestas culturales, tanto públicas como privadas, y la verdad que es una maravilla poder participar en esta iniciativa. El vídeo que estáis viendo está colgado dentro de La Moda que nos parió, que es un proyecto de audio podcast y de comunicación sobre moda para la comunidad moda. Y, bueno, de esta manera, como no pudimos grabarlo, igual que la charla con Blanca Gomara de Lo que no se sostiene se cae, sobre sostenibilidad moda, pues como no pudimos en su día y luego la gente que lo había visto estaba emocionada y sobre todo la que no pudo verlo, por eso hemos decidido volver a tener este encuentro con Carlos para que nos haga ese barrido tan bonito alrededor del cine y la moda. Me callo ya, simplemente, Carlos, adelante. Muy bien, pues muchas gracias, Elena, y bueno, yo encantado de estar en este proyecto. Bueno, lo que vamos a ver durante los próximos minutos es una aproximación a las relaciones entre cine y moda a través de distintos ámbitos, ¿no? y de distintas ideas. De hecho, bueno, la imagen que he elegido para empezar, que es este fotograma, o bueno, más bien una foto fija de La voz humana, el cortometraje que estrenó Pedro Almodóvar hace un mes y medio, una cosa así, pues bueno, en el que aparecía Tilda Swinton vestida con este modelo de Balenciaga, del Balenciaga de ahora, del de Nueva Salia. Porque, bueno, yo creo que es, aparte de que es uno de los ejemplos que vamos a comentar y uno de los puntos en los que nos vamos a centrar, más bien al final del recorrido, pues yo sí que creo que es un buen planteamiento y un buen punto de partida, dado que es algo reciente, ¿no? Lo que vamos a hacer es un recorrido a través de distintas ideas, desde la influencia que ha podido tener el cine en la moda o en el modo en el que nos vestimos, hasta también interacciones directas entre estas dos industrias, la industria de Hollywood, la industria de la moda, a través de elementos tan dispares pues como el vestuario histórico o el documental o, bueno, o incluso pues algunas convergencias sorprendentes que yo creo que, bueno, pues que es interesante señalar. Y bueno, la primera imagen en la que nos vamos a detener es esta, que es una imagen típica de alfombra roja, como las que se ven todos los días en las revistas de moda. Bueno, ahora durante la pandemia no, porque ya no hay mucha alfombra roja, pero bueno, en un mundo prepandémico, e imagino que en el pospandémico o pandémico, nueva normalidad a secas, sí que volveremos a acostumbrarnos a este tipo de apariciones que son muy importantes para las marcas y en las que, desde luego, unos de los grandes prescriptores, por utilizar el término que se emplea hoy en día, son los actores de Hollywood y las estrellas del cine. Aquí tenemos a Timothée Chalamet, el actor que alcanzó la fama con Call Me By Your Name, vistiendo de Haider Ackermann en una alfombra roja. Y bueno, ¿y esto que nos parece pues tan de ahora y tan millennial y tan de las redes sociales y demás? Pues en realidad es una consecuencia directa del modo de funcionar del cine y de cómo, además, la industria del cine y la industria de la moda se construyeron a la vez de una manera paralela y nacieron casi al mismo tiempo, ¿no? Esta imagen que he seleccionado, que es Mary Pickford, que era una actriz de cine, de teatro y de cine mudo, vestida en los años 40 por Jean Lanvin. Jean Lanvin fue una diseñadora, bueno, una creadora de moda, una modista de alta costura, fundadora de la firma que hoy en día todos conocemos, de la firma de lujo Lanvin. Y es muy interesante porque Jean Lanvin yo creo que nunca se la estudia tanto por lo innovador de sus formas o del tipo de ropa que hacía. Realmente en aquella época había gente muchísimo más rompedora, como Madeleine Vionnet o
o como Poiré, o bueno, otra serie y ya más tarde Coco Chanel también. Pero sí que Jean Lanvin tuvo una intuición muy interesante, que fue esta idea de que, de que el cine podía ser un canal perfecto para la moda, para difundir sus propias novedades, sus propias colecciones y para transmitir sobre todo ese cambio del estilo que se estaba produciendo a un nivel global. Hay que pensar que el cine, que es un fenómeno, una manifestación cultural relativamente reciente, es muy antiguo ya tiene más de un siglo, pero bueno, es relativamente reciente si lo comparamos con otros lenguajes. Y al mismo tiempo también la moda como fenómeno y como industria internacional es también bastante, bueno, que surge un poco al mismo tiempo, ¿no? La moda como sistema surge a finales del 19 con la creación de la alta costura de París y la idea de que una colección sucedía a otra y una temporada a otra, y que el diseñador o el modisto, en este caso, era quien dictaba el cambio. Y al mismo tiempo tenemos el cine, que es la primera vez que hay una serie de imágenes y de referencias y de ídolos que afectan a nivel global. Es decir, que su fama, su rostro, su aspecto, sus papeles y sus trabajos llegaban por igual a públicos muy dispares. En el siglo XIX y en el XVIII y en el XVII había, por ejemplo, actores, actrices que interpretaban teatro y que eran famosísimos y tenían un montón de prestigio, pero rara vez superaban la barrera o la frontera de su público natural. Por muy famosa que fuera Sarah Bernhardt en el siglo XIX, pues Sarah Bernhardt interpretaba en francés, así que pues había que irse a París, o bueno, ya luego hacía giras y demás, pero no era tan célebre. Y sin embargo, el cine, y especialmente el cine mudo, que era un lenguaje universal en el que solamente estaban esta especie de intertítulos que contaban la historia o reemplazaban a los diálogos, pues generó la primera generación de estrellas globales. Hablamos de Mary Pickford o, por ejemplo, de Greta Garbo, ¿no? Hoy en día la fascinación que despertaba Greta Garbo en su momento, pues, bueno, se puede entender porque era una actriz maravillosa y muy magnética y con mucho misterio y mucha profundidad, pero básicamente es que era la primera gran estrella global. Era el primer rostro con el que estaban obsesionados millones y millones de personas en, en todo el mundo. Y en aquella época todavía las actrices, principalmente las actrices, solían ser responsables de su propio vestuario. Es decir, o se lo compraban o se lo hacían, y muchas veces tenían también el privilegio de elegir qué se ponían, tanto en el teatro como en la pantalla. De hecho, esta es una costumbre que se ha seguido hasta hace bastante poco tiempo. Todavía hay muchas películas de los años 90, y yo juraría que se sigue haciendo todavía, en las que cuando vemos los títulos de crédito vemos diseño de vestuario, un nombre determinado, y luego vestuario de tal actriz, otra marca, ¿no? Se me ocurre pues Romy Schneider por Chanel en los años 70 o incluso en un ejemplo mucho más reciente, pues Marisa Paredes en La flor de mi secreto de Almodóvar iba vestida de Max Mara constantemente, ¿no? Y era un poco ese privilegio de la actriz. Jean Lanvin vio esto con muchísimo ojo, con muchísima agudeza, y entonces empezó a vestir íntegramente a las grandes estrellas del cine mudo. Les hacía todo el vestuario y además empieza en esta época los créditos, los pies de foto de moda. Si, por ejemplo, vemos apariciones en prensa de Jean Lanvin o de Catalina Bárcena, la actriz española de teatro y de cine famosísima, o de Raquel Meyer, que era una cupletista enormemente célebre a principios del siglo XX, veremos que casi siempre aparece vestida por Jean Lanvin, ¿no? O sea que esta idea ya de asociar diseñadores a actrices está presente desde los inicios prácticos del cine. Y bueno, y esto pues tiene otra conclusión,
que es que por primera vez se empieza a vestir igual en países muy distintos y en culturas muy diferentes. Esto ya empezaba a ser así desde el siglo XIX gracias a las estampas, gracias a las ilustraciones que aparecían en las revistas. Siempre se dice que el romanticismo fue también, gracias a la industrialización, la primera moda global. Fue esa época en la que todas las mujeres de los países a los que llegaba el movimiento romántico se vestían con trajes de cuadros escoceses para parecer las heroínas de las novelas de Walter Scott, ¿no? De Ivanhoe y de todas estas cosas. Bueno, pues este efecto se vio amplificado enormemente por el cine y de hecho nos encontramos con fenómenos como de lenguaje y de terminología tan curiosos como el de Rebecca de Alfred Hitchcock, en el que bueno, la protagonista es una mujer que se va a vivir a una mansión muy fría y muy gélida y en la que tiene que llevar siempre una especie de chaquetilla, ¿no? Por encima de una chaqueta de punto, que en realidad es un cardigan inglés, es una chaqueta de punto abierta, que era una prenda pues bastante utilitaria y demás. Y esto pues causó tanta sensación, ¿no? Aquí tenemos a Joan Fontaine, que era la actriz, que, por ejemplo, en España el cardigan se llama Rebeca desde entonces y es una palabra que se utiliza en el término, en el vocabulario común, ¿no? Llamamos Rebeca al cardigan porque es una chaqueta como la que llevaba la protagonista de la película Rebeca, que ni siquiera es Rebeca, ¿no? Ahí está otra, además ese otro juego, porque Rebeca es como el personaje un poco fantasmal, ¿no? Que figura por ahí. Así que bueno, pues fijaos el poder que tenía el cine para influir en el aspecto, por supuesto, los cortes de pelo y demás. Otro ejemplo muy similar, pues el de Anthony Perkins en Psicosis de Hitchcock también. Hitchcock era un director enormemente popular en aquella época y que además tenía una cosa muy curiosa, que era que vestía a la gente de una forma muy estilizada, pero más o menos de acuerdo con su tiempo. No fue un director que hiciera especialmente películas de época ni nada. Entonces la gente sí que podía verse muy reflejada en sus películas. Hoy en día todavía se utiliza el término cuello Perkins para hablar de esta especie de cuello, que es un cuello alto, pero no vuelto, que es el que lleva Anthony Perkins en esta imagen, ¿no? O sea que bueno, también tenemos ahí otro ejemplo de terminología de moda que seguimos utilizando hoy en día y que procede de casos de diálogos muy claros con el cine. Desde luego, en una época, en todos los años 50, que fueron una época de de una fuerza poderosísima del cine de Hollywood, en las sociedades europeas, pues por ejemplo también hay prendas que se empiezan a hacer populares a raíz de películas, como por ejemplo la camiseta de algodón que lleva Marlon Brando en un tranvía llamado Deseo, y que, bueno, la camiseta de algodón, que era una prenda utilizada como prenda interior o como prenda más o menos deportiva, empieza a ser visible y a salir al exterior en estas imágenes de este personaje que hace de un obrero de origen polaco, Kowalski, que, bueno, que es como viste en su casa, que es donde se desarrolla esta historia, ¿no? Y además es un hombre bastante rudo, no un tipo elegante. Lo que pasa es que, bueno, luego tiene pues como ese magnetismo, ¿no? Increíble de Marlon Brando en esta película, y que además se contrapone pues a todas las florituras y los encajes y los lujos y las sedas con las que se viste el personaje femenino, ¿no? La protagonista femenina, que es el personaje interpretado por Vivien Leigh, ¿no? Que va siempre vestida de gasas y de sedas, y él, sin embargo, va con una camiseta de algodón, que resulta la prenda realmente actual para aquel momento, y es uno de los primeros momentos en los que vemos este protagonismo de la camiseta de algodón, que hoy en día, en los años 60, se convirtió en la prenda predilecta de la juventud, igual que el pantalón vaquero, y que hoy en día sigue siendo pues un poco la prenda rebelde por excelencia. Y bueno, otro ejemplo, también el cine no solamente sirve para poner de moda cosas que tengan que ver con el presente, sino también para plantear discursos más o menos transgresores o más o menos alternativos a
a lo que se consideraba como elegante en aquella época. Y aquí tenemos el ejemplo de Marlene Dietrich, bueno, pues en los años 30 era una actriz que trabajó con la idea de la androginia y con la idea de adoptar el vestuario masculino en un momento en el que, por ejemplo, el pantalón todavía no ha llegado a la moda, ¿no? Nosotros siempre en la historia de la moda solemos hablar de que el pantalón llegó oficialmente a la moda femenina en el año 66 con el smoking de alta costura Yves Saint Laurent, y sin embargo Marlene Dietrich ya lo había estado utilizando como una especie de disfraz. Yo sí utilizaría quizá la palabra disfraz, porque era un personaje, digamos, era una composición de un personaje que era Marlene Dietrich en escena, era ese vestuario escénico que hablaba pues de un poco de una especie de reinterpretación del mito de la mujer fatal, pero no con atributos hiperfemeninos desde la perspectiva de la época, sino con todo lo contrario, ¿no? Es decir, la mujer fuerte, agresiva, y que de algún modo puede poner en peligro el privilegio masculino vistiendo como él, ¿no? Y vistiendo con estos trajes, que además eran trajes de hombre, eran trajes de hombre. Ella se los hacía en una sastrería vienesa en Nice, y, eran trajes y smokines adaptados a sus medidas, pero con un corte y unas hechuras y unos acabados totalmente masculinos. Nada que ver, por ejemplo, con lo que hizo Yves Saint Laurent, que fue, bueno, una especie de creación nueva que reinterpretaba el smoking masculino. Y bueno, y aquí tenemos pues a Marlene Dietrich, que también ayudaba a difundir esos modelos un poco transgresores a través de la pantalla. Y para la que el vestuario, desde luego, no era solamente un complemento más, sino que era una parte fundamental de su construcción de personaje y de estrella, ¿no? Estamos en una época todavía en que el papel de las actrices era distinto del que es ahora. Una actriz tenía que proyectar una imagen muy sofisticada, ¿no? Una imagen de mucho control de la propia imagen. Marlene Dietrich pertenece a una estirpe de actrices que, por ejemplo, sabían perfectamente cómo iluminar una escena, ¿no? Cómo elegir. Tenían en sus contratos unas cláusulas que estipulaban que ellas podían elegir cómo les daba la luz en cada escena para no y qué tipo de tiros de cámara se utilizaban para no romper esa magia. Eso es un tipo de práctica que, por ejemplo, dura hasta en España, por poner un ejemplo así un poquito más cercano, pues era algo que hacía Sara Montiel en los años 70, ¿no? Ella tenía una cláusula en la que decía cómo la tenían que enfocar, cómo la tenían que iluminar, porque sabían que su poder era su imagen. Pero bueno, la época del Hollywood dorado, y aquí tenemos a Hedy Lamarr, otra actriz increíble, y bueno, ya nos lo hemos sabido que con un talento y un genio y una inteligencia fuera de lo normal. No era una especie de inventora. Hay un documental estupendo al respecto, pero bueno, Hedy Lamarr en su época era una actriz de enorme prestigio. Aquí está en Samson y Dalila, de Cecil B. DeMille. Y bueno, pues aquí entramos en uno de los episodios más divertidos, yo creo, de la historia del cine, que son esta especie de recreaciones históricas, de recreaciones arqueológicas de épocas pasadas a través del filtro de la época. Sansón y Dalila es una historia del Antiguo Testamento que se desarrolla en una época muy remota, antes de Cristo, en una civilización mediterránea antigua, y de la que prácticamente no tenemos información sobre cómo se vestían. Lo que sí sabemos es que no se vestían así, porque no tenían ni estos tejidos, ni ni este tipo por supuesto, ni este maquillaje, ¿no? Imagínate, ni estas formas, ni esta concepción del cuerpo. Y sin embargo, para crear esa especie de fantasía orientalista que es Hedy Lamarr en Sansón y Dalila, lo que hace Edith Head, la maravillosa directora de vestuario, una de las, bueno, es un poco casi de las fundadoras, ¿no?, del oficio de diseñadora de vestuario, es
es vestirla como una bailarina de danza oriental de aquella época. La danza oriental que conocemos hoy, la danza del vientre, la danza en sí tiene orígenes que sí que están relacionados con Egipto y con los países árabes, pero el vestuario no es el de las bailarinas en Egipto, sino el de los números orientalistas de danza oriental que había en los cabarets europeos y estadounidenses de los años 30. Es decir, era un vestuario de revista, por así, ¿no? Una especie de vestuario pues más o menos sexy, atrevido, con un montón de moneditas y de flecos y de elementos que brillaban cuando la bailarina se movía, con elementos de mucha sensualidad. Estamos antes de la minifalda y, sin embargo, aquí estamos viendo la rodilla perfectamente, el escote, los brazos al descubierto, siempre marcados por esa presencia de las ajorcas y las pulseras y los anillos y demás. Y bueno, y el zapato que podía ser un Ferragamo, ¿no? de la época, esa especie de sandalia de tiras metálicas que bueno, es un delirio. ¿Qué es lo que hace Edith Head aquí? Pues recrea una figura de la antigüedad evocando el referente que el público tenía en su cabeza, que eran las fantasías orientalistas del cabaret. Y por supuesto es un anacronismo como una catedral, pero lo que nos permite es saber también cómo se entendía la belleza en los años 40, desde el maquillaje, en una época de enorme desarrollo de la industria cosmética, hasta, bueno, pues un montón de elementos muy, muy, muy interesantes. Un ejemplo muy claro también de esa misma historia y de ese mismo planteamiento es el de la Cleopatra de Liz Taylor. Sí sabemos más o menos cómo podía vestir Cleopatra, porque al final la época del Egipto tolemaico sí que está más o menos documentada y hay descripciones, pero bueno, desde luego sabemos que así no vestía, ¿no? Sabemos que no, que igual que en el caso de Dalila, aquí lo que hay es una superestrella de Hollywood que además era famosa por su belleza y por su elegancia y que estaba continuamente en las revistas y demás, vestida con un modelo. Y efectivamente las sombras de ojos, ¿no? El maquillaje es que claro, también hay que pensar decimos siempre el desarrollo de la moda en estos años, pero es que hay que pensar también en el desarrollo de la cosmética. Claro. O sea, hay que pensar en las grandes fortunas de las Elizabeth Arden y demás que empezaban en esta época, ¿no? Vidal Sassoon, o sea, es que son como una serie de nombres que están muy claro, presentes y que además dan mucha información, ¿eh? Siempre se dice que es más fácil, en una fotografía antigua, es más fácil diferenciar el año por el peinado que por la ropa, porque la ropa a veces puede inducir a error, hay prendas que pueden ser anteriores, posteriores, pero el peinado marca una época, ¿no? Totalmente. Y bueno, pues aquí lo que tenemos es a Liz Taylor en Cleopatra y a la derecha un modelo de Dior de aquella misma época, de finales de los 50, principios de los 60, donde lo que vemos es exactamente la misma silueta. La cintura entallada, posiblemente con una faja o con un corsé, el torso en forma de triángulo invertido, el escote que además con esa especie de caja un poco cuadrada, un poco geométrica, remite prácticamente a esta especie de chaquetilla bolero de Christian Dior. Y bueno, pues es que casi podríamos superponer las dos imágenes, ¿no? Cómo viste Liz Taylor en Cleopatra, pues viste con trajes de alta costura de los años 50 y 60, de inspiración egipcia. Igual que podía haber, si esto en vez de haberse rodado en esta época se hubiera rodado en los años 90, pues tendríamos las colecciones de John Galliano egipcias, ¿no? Que bueno, ahí luego hay ejemplos muy interesantes como como la Cleopatra de Asterix y Cleopatra de Mónica Bellucci, que básicamente es como
Jean-Paul Gaultier, o sea, es también un tipo de moda muy de la época y muy espectacular. Así que, bueno, pues estamos nuevamente ante esa especie de trasvase, esa especie de aire de los tiempos que hace que siempre respire el cine y que hace que se lleve también con la moda, ¿no? Ahí volvemos un poco a esa definición de Baudelaire, del pintor de la vida moderna, que es uno de los primeros textos que reflexionan sobre el poder de fascinación de la moda y del cambio, y él decía algo así como que para que algo nos impacte y nos parezca bello, necesita como dos componentes, ¿no? Una parte que es una dosis de belleza atemporal, universal, armónica, y otra parte que es el presente, es decir, otra parte que es la belleza de ahora. Y lo que veía el público en Liz Taylor era eso, no era solamente a una reina egipcia poderosa y bellísima, sino a toda una estrella de Hollywood con todo su aparataje de joyas, vestidos, complementos y bueno, pues esa imagen, ¿no? de glamour que había en esa época, y también, pues, por supuesto, el aspecto, ¿no? Las proporciones. Esta es una de las claves, ¿no? de cómo se aborda el vestuario histórico en el cine, siempre a través de una óptica contemporánea, siempre a través de la noción contemporánea del cuerpo y de la belleza. Aquí otro ejemplo, pues el vestuario de Sandy Powell para Orlando de Sally Potter, y la alta costura de Dior en la época de Galliano en el año 98. Dos ejemplos de moda de recreaciones contemporáneas del vestuario renacentista, pero cada una con un lenguaje propio, pero desde luego con una sensibilidad muy similar. La recreación de Galliano a la derecha es pura costura de finales de los 90, es pura imagen. Y Tilda Swinton, pues no hay que olvidar que era una musa de la contracultura y de que había surgido en las subculturas, en el punk, en el cine de Derek Jarman, en un montón de cosas que tenían que ver con la modernidad tremenda de aquellos años. Hay más de David Bowie o de los New Romantics en el Orlando de Tilda Swinton que de la indumentaria renacentista real y de cómo se concebía el cuerpo, el maquillaje, el cabello, etcétera, etcétera, ¿no? Así que bueno, ahí están esas referencias. Y esto es un tipo de mecanismo que sigue presente hasta el día de hoy, cada vez que vemos una recreación contemporánea de un vestuario histórico. Se retoman elementos, tejidos, algunas siluetas, algunas iconografías, pero siempre la forma, el estilismo, por así decirlo, es plenamente contemporáneo. En esta versión de Los Borgia de Neil Jordan, la serie, bueno, pues claramente, que además es una serie en la que todo es como venganzas y ambiciones y sexo y tal, todo, claro, los protagonistas, que son todos absolutamente arrebatadores, pues lo son de un modo contemporáneo, no lo son como fueran en su época, ni siquiera como se imaginaría el público de la época de los Borgia, cómo eran los Borgia. También el concepto de belleza que tenían en aquella época era totalmente distinto. Esto es unos Borgia como si hubieran sido, pues yo qué sé, pues las Kardashian, ¿no? O sea, una familia poderosa en la década de los 2010 y que remite, pues, fijaos, bueno, vuelvo atrás un segundito, decimos esta serie, esto se hizo entre 2011 y 2012, pues en 2012 Dolce & Gabbana estaban presentando diseños de moda que se inspiraban también en el Renacimiento y en el Barroco a través de todos estos arabescos, de los bordados, del dorado. Es decir, son relecturas del pasado, porque al final la moda siempre es retro y revival. Esto lo repetía siempre
profesor Jorge Lozano, que hablaba siempre de esta cuestión del eterno bucle, ¿no? de la moda y del eterno retorno de la moda y de cómo vamos continuamente reinventando el pasado. También hay coincidencias, por ejemplo, si pensamos en este estallido de la cultura de moda y de la obsesión por la moda como símbolo de estatus que se vivió a finales de los 90, a principios de los 2000 y que representa con total nitidez Sexo en Nueva York, la serie, pues por ejemplo Sexo en Nueva York era un producto en el que la obsesión fetichista, el símbolo de estatus que buscaba continuamente la protagonista era Carrie Bradshaw, eran los zapatos y particularmente los zapatos de Manolo Blahnik, que es un diseñador de zapatos de lujo muy reputado y muy solicitado y de mucho éxito. Y la serie estaba llena de imágenes de Sarah Jessica Parker picando en zapatos o abriendo su armario y encontrándose un montón de zapatos carísimos, ¿no? Porque realmente era un producto de lujo. Que tampoco era un uso realista de la moda, porque verdaderamente siempre, bueno, estaba todo lleno de teorías de cómo era posible que Carrie Bradshaw, siendo columnista en un periódico, en una revista, pudiera permitirse ese armario y ese estilo de vida y tal, ¿no? Yo el único capítulo que recuerdo de Sexo en Nueva York, que era una maravilla, era uno en el que de repente ella tiene que pagar una hipoteca o pedir una hipoteca o algo así, no tiene un duro, y abre y dice, pero ¿dónde está todo mi dinero? ¿No? Y entonces de repente abre su armario y se le cae una montaña de zapatos, claro, y si empieza a contar lo que se ha gastado en zapatos y efectivamente pues ahí había un apartamento en una zona buena de Nueva York perfectamente, ¿no? Y bueno, pero hay esa especie de compulsión, ¿no? De compulsión, de deseo hacia el producto que tiene mucho que ver con cómo se consume el producto, cómo se consume la moda y que es lo que vemos absolutamente en la María Antonieta de Sofía Coppola, que es esta versión increíble en términos estéticos y de vestuario brillante, en la que Sofía Coppola hizo uno de estos mecanismos que habían hecho que se llevaban haciendo desde siempre en Hollywood. Hizo lo mismo que en Cleopatra, retratar a María Antonieta como una adolescente consentida de su época. Adicta a la moda, adicta al lujo, adicta a la diversión, muy frívola. Bueno, pues un poco, es que estos son los mismos años de Gossip Girl y demás, ¿no? O sea, es ese mundo de las series y las películas adolescentes al que traslada Sofía Coppola este personaje, yo creo de una manera muy acertada para permitirnos entender esa psicología, ¿no? Y bueno, pues a modo de curiosidad, todos los zapatos de la película, excepto un par de Converse que metió como una especie de intruso y de declaración de intenciones, el resto de zapatos eran zapatos de Blahnik, de Manolo Blahnik, ¿no? O sea, hay una especie de continuidad directa en esa obsesión por los Manolos, ¿no? Sí. Que traspasa siglos, incluso. Y que sin embargo es un elemento significativo y es un elemento que nos permite entender la historia, ¿no? Nos permite entenderla, igual que nos permite entender la figura de Cleopatra, imaginárnosla como una diva de Hollywood de los años 50. Y bueno, el vestuario del cine es vestuario escénico, ¿no? Y tiene por supuesto que tiene una voluntad más o menos histórica, una voluntad de recrear una época determinada, pero también tiene que funcionar en pantalla, ¿no? Igual que un vestuario de ópera tiene que funcionar en un escenario y demás. Y ahí pues hay grandes hallazgos de cosas que no se podrían llevar en la vida real o que ni siquiera en su época existieron como tales, ¿no? Cecil Beaton, cuando hace el vestuario para My Fair Lady de George Cukor, recrea esta especie de moda de la Belle Époque
de los Poiret y los Worth y los demás, a su manera, con una especie de formas gigantescas y bastante inverosímiles, pero que funcionan muy bien como una especie de versión exagerada de aquellos años, igual que funciona muy bien la María Antonieta como una versión exagerada del siglo XVIII, o igual que funciona el Casanova de Fellini, ¿no? Que también es un ejemplo muy interesante de cómo recrear todo ese mundo. El vestuario fílmico tiene también elementos muy curiosos, sobre todo en los años 60 y 70, cuando esa especie de diálogo entre el pasado y el presente da lugar a referencias insospechadas. Ahí yo creo que, bueno, a mí siempre me gusta hablar del cine de Pasolini, que es uno de mis directores favoritos. No soy nada original porque lo es también de mucha otra gente, pero bueno, a mí me gusta muchísimo Pasolini y me gusta mucho el uso del vestuario que él hace, ¿no? A Pasolini no le gustaba nada la idea le gustaba la idea de la ficción, pero no le gustaba la idea de la recreación. Es decir, de intentar hacer cosas como hacer pasar, ¿no? Como prefabricar una visión de la historia lista para difundir. Y a él le gustaba que todo lo que apareciera en la pantalla fuera lo más real posible. Por eso en sus películas aparecen actores profesionales, pero también actores amateur que encontraba en las localizaciones. Por eso las localizaciones son reales. Si tenía que hacer una película ambientada en un entorno medieval, como los cuentos de Canterbury, se iba a un castillo de la Edad Media y no se preocupaba por arreglar aquello porque no pareciera una ruina. Le interesaba como esta especie de capas superpuestas. Y a la hora del vestuario trabajó con unos diseñadores totalmente increíbles como, bueno, aquí está Piero Tosi, pero bueno, también Danilo Donati, bueno, y otros genios de esta época, incluso Roberto Capucci, que era un diseñador de los 60 y los 70, que hacía como unos pisos espectaculares, hizo el vestuario de Teorema. Pero bueno, Piero Tosi aquí en Medea hizo una cosa muy interesante. Medea es la historia, Medea, que es la película protagonizada por María Callas, que se rodó en Turquía. Es una historia en la que hay dos civilizaciones o dos culturas muy distintas. Una cultura que es la cultura de la que viene Medea, una cultura mágica, arcaica, tribal. Medea al final es una especie de bruja, hechicera, chamán de su pueblo. Y por otro lado, el otro mundo que es el de los conquistadores, el mundo mucho más masculino. Bueno, y Pasolini veía en esta historia un enfrentamiento entre cómo el capitalismo estaba y cómo la Guerra Fría y ese enfrentamiento entre el bloque capitalista y el bloque comunista estaba llevando consigo, estaba acabando con toda una serie de culturas rurales y de formas de vida tradicionales en muchas partes del mundo que de repente estaban desapareciendo ante el avance de la industrialización, con muchas ventajas, pero también con muchos inconvenientes, que era básicamente esta idea del desarraigo, ¿no? De cómo había culturas y tradiciones que se estaban perdiendo y no se las estaba sustituyendo por nada, ¿no? No se las estaba sustituyendo nada más que por una especie de idea abstracta del progreso. Y él representa muy bien esta dualidad a través del vestuario. Y, por ejemplo, el vestuario de María Callas, que es la protagonista, que es, como digo, una hechicera, el vestuario ritual de María Callas, para hacerlo, acude de manera literal al traje de vistas de la alberca de Salamanca, que es un traje que, bueno, que viene no se sabe exactamente de dónde viene, se sabe que esta forma tal cual es del siglo XIX, que era una especie de traje que al principio se utilizaba en las bodas, y que luego se convirtió en un traje ceremonial para el Corpus Christi, la Virgen de Agosto, tal. Esto es como un par de momentos al año y que es un traje pues que refleja también muy bien cómo era cómo se expresaba el estatus y la riqueza
en las fiestas, ¿no? En las fiestas populares. Es un traje que tiene un montón de capas distintas, de faldas superpuestas de distintos colores, a la que luego se le va cosiendo toda la pasamanería y las tiras de encaje del mundo y que luego se llena en un gesto muy arcaico, muy antiguo, se llena de amuletos, ¿no? De amuletos protectores metálicos que son medallitas de santos, recuerdos, imágenes religiosas, cuentas, collares. Es una especie de escudo, de escudo de protección, ¿no? Es una invocación. Y esto es el traje que tal cual llega Piero Tossi, lo saca lo rescata, lo saca de la alberca y se lo pone Se lo a planta. María Calas, se lo planta. Y se lo planta además de una manera muy brillante, porque es que la lógica que hay detrás de este tipo de indumentarias, esa lógica llena de pensamiento mágico, de superstición, de creencia en el valor de los materiales y los símbolos y demás, esa dimensión mágica es la que precisamente caracteriza a Medea. Es el rasgo identitario, ¿no? Así que, bueno, pues yo creo que es un ejemplo muy llamativo, muy bonito. Como digo, hay casos brillantes en toda la filmografía de Pasolini, pero sobre todo en estas películas así un poco mitológicas, tanto en Medea como Edipo Rey, como en la trilogía de la vida, el de Camerón, los cuentos de Canterbury, Las Mil y una noches. Hay toda una indagación en vestuarios que es brillante, ¿no? Y bueno, pues también hay estas versiones de la historia, pues tienen una connotación muy positiva, muy enriquecedora, que es que, digamos, lo que hacen todos estos directores italianos, particularmente de los años 60 y 70, es, bueno, ya que esto no va a ser fiel a la historia, ya que no va a ser totalmente riguroso porque no podemos serlo, porque no hay ropa de la época romana, no sabemos, conocemos las esculturas, conocemos las pinturas, descripciones, pero no sabemos exactamente cómo era o cómo era, por ejemplo, en esa Roma en decadencia que describe Petronio en el Satiricón y que recrea Fellini. Bueno, pues ya que no podemos adherirnos a ese rigor, vamos a pasárnoslo bien y vamos sobre todo y vamos a añadirle capas de significado y hacer que el vestuario no sea solamente un acompañamiento, sino que aporte, ¿no? Y el satiricón de Fellini, que es del 69, pues por ejemplo aquí vemos en esta imagen increíble, ¿no? Con todos esos maquillajes súper extremos y con esos colores. Pues bueno, pues no está tan lejos a lo mejor de los plisados de Issei Miyake, que ya estaban ahí asomando por el horizonte, o con todo el revival de la moda clásica a través del Delfos de Fortuny, que volvía a recuperar toda esta gente, ¿no? Si pensamos que el Delfos de Fortuny, que era esa túnica plisada, si las personas que nos estén viendo no han visto nunca un Delfos de Fortuny, pues en cuanto abra el Museo del Traje, que está todavía en obras, que vayan a ver la colección maravillosa que tienen, porque es una de las grandes suertes que tenemos en el panorama museográfico español, es la colección de Fortunys increíble que hay en el Museo del Traje. Fortuny crea a principios del siglo XX una túnica plisada inspirada en las esculturas griegas, pero no en la ropa de la antigua Grecia o en la ropa de la antigua Roma. Era una especie de plisado, igual que este que aparece aquí, muy fino, un poco irisado, en seda, teñido con tintes naturales, pero que igualmente es una recreación, es una fantasía neoclásica. Y Danilo Donati lo que hace en el Satiricón de Fellini es llevar un paso más allá, esa fantasía neoclásica, ¿no? Viste a los romanos del Satiricón haciendo una referencia a cómo Fortuny imaginaba a los romanos y también anticipándose a ese momento de Issei Miyake, del Plisado o de Roberto Capucci, que lo hemos mencionado, que fueron dos grandísimos creadores que trabajaron con esta idea.
Y bueno, otro punto interesante serían las colaboraciones de los creadores de moda directamente en el vestuario de películas. El ejemplo quizá más célebre es el de Belle de Jour de Luis Buñuel, en el que el vestuario de Catherine Deneuve estaba elaborado y confeccionado y diseñado íntegramente por Yves Saint Laurent, que además fue un proyecto muy ambicioso para Saint Laurent. Es una película, es una maravilla y además es una delicia en términos de moda por todos los detalles, ¿no? Buñuel, que como fetichista sabía el valor de las prendas y de los zapatos y demás, pues hace unos planos eh, súper precisos de todo y además le da un significado muy psicológico a la ropa y es brillante, ¿no? La historia de esta mujer que en su vida cotidiana es la perfecta esposa burguesa, siempre abrochada hasta arriba, siempre como con esta especie de ropa moderna, pero no muy descocada y que sin embargo luego pues pasa sus tardes en un burdel mientras su marido trabaja y entonces ahí pues ya son las muselinas y, y es todo esto. Y todo ese vestuario, esa dualidad, que al final es una cosa como muy psicoanalítica y muy freudiana y muy Buñuel, pues se plasma perfectamente en el vestuario, ¿no? Y yo además siempre he pensado que esto fue una pirueta por parte de Yves Saint Laurent porque realmente, tal y como está concebida la película y tal y como está retratado el personaje de Séverine, que es la protagonista de Belle de Jour, Séverine podía ser cualquiera de sus clientas, es decir, mujeres modernas, jóvenes, de una clase social más o menos acomodada, que se vestían en una casa de alta costura progresista como Yves Saint Laurent y bueno, pues sin embargo, pues ahí está ese trabajo brillante y esa película que yo creo que hay que ver, aparte de por el talento de Buñuel, por lo increíble que está Catherine Deneuve, pues por el vestuario de Saint Laurent, que además es el mejor momento de Saint Laurent, ¿no? Hay veces que los diseñadores empiezan a colaborar con el cine cuando están en un momento de bajón. Saint Laurent aquí estaba en el mejor momento de su carrera, entre el 66 y el 69, lo hizo todo. Y es esto precisamente lo que vemos en Belle de Jour. Bueno, más diseñadores que ayudan a dar forma a personajes y por tanto también a momentos de moda. En American Gigolo de Paul Schrader, el vestuario que viste Richard Gere es Armani. Es Armani en el año 79, que es en el despunte de su carrera, es en el momento en el que empieza a revolucionar el mundo de la moda masculina con esos trajes desestructurados, ligeros, en tonos claros, llevados con una mayor conciencia del cuerpo. Son trajes más anatómicos, son un poco pues eso, ligeros, se adaptan, tienen movimiento. Y desde luego, pues este personaje totalmente fascinante, pues no sería el mismo si no estuviera vestido de Armani y combinado y conjuntado en Armani con esos tonos hay una escena que yo siempre he utilizado en clase para explicar ese cambio de la moda masculina, que es la escena en la que el personaje de Richard Gere se viste. Es una escena como de 3 minutos en los que solamente te muestran a un tipo eligiendo camisas, combinándolas con corbatas, ajustándose el pantalón, viendo dónde cae la cintura del pantalón, que no tiene nada que ver con cómo se llevaban los pantalones en aquella época. Bueno, es una fiesta, ¿no? Es una maravilla para entender cómo llega esa revolución de la moda a la masculinidad y cómo va cambiando también esa masculinidad monolítica que seguía llevando traje inglés recto mientras la mujer iba cambiando cada año de tendencia, ¿no? Este es un poco ese momento en el que no solamente el hombre se incorpora a la moda, sino el hombre empieza a disfrutar con la moda. El personaje de Richard Gere en esa escena se lo pasa fenomenal vistiéndose y eligiendo ropa, no es un hombre atormentado pensando qué me pongo, no, o sea, está jugando pensando qué camisa va con qué corbata, cuál va con cuál chaqueta, qué pasa si combino esto Como con esto. ¿no? Que en un hombre era como inédito, sí. Jugando, ¿no? Así que bueno, también no solamente estilos, sino también actitudes ante la moda. Bueno, en este tipo de colaboraciones, pues hay otros ejemplos
muy bonitos, como las colaboraciones de Jean-Paul Gaultier, que a mí me encantan porque son realmente, tienen ahí... Jean-Paul Gaultier es un diseñador enormemente narrativo y que siempre cuenta cosas a través de la ropa, ¿no? Y que tiene una brillante conceptual absoluta. Y bueno, pues en Kika de Pedro Almodóvar, pues por ejemplo todo el vestuario de Rosy de Palma, ¿no? Como hace esa especie de patchwork con los cuadritos de Vichy que remiten a la cocina y que remiten al mundo un poco de este personaje que es una mujer maravillosa, Rosy de Palma, ¿no? Pero una mujer muy sofisticada y a la vez muy de pueblo, ¿no? Porque tiene todo el rato esa especie de dualidad. Bueno, y es increíble, ¿no? Y cómo él siempre además encuentra esa manera de ir introduciendo sus pequeñas obsesiones aquí en el delantal de rayitas, que es como un delantal de pescadero un poco, es como yo lo tengo asociado siempre como a los puestos de mercado, pero que por ejemplo es muy parecido al canalé, os recuerda al canalé que lleva este personaje en La ciudad de los niños perdidos, una película preciosa de Jean-Pierre Jeunet del año 95, una especie de fantasía gótica oscurísima, protagonizada por una niña que lleva todo el rato este jersey de marinerito en rayas rojas de Jean-Paul Gaultier, una especie de Caperucita Roja, en un mundo steampunk, ¿no? En un mundo como industrial y gótico y romántico y un poco siniestro y muy francés. Y bueno, pues esa luz fría que tiene esa película pues se entiende perfectamente con la ropa de Jean-Paul Gaultier. O el ejemplo que mencionábamos antes, que era el de la voz humana de Almodóvar. Para cualquiera que le guste un poco la moda, ver esa película en pantalla grande es una maravilla, porque es que uno hasta puede fijarse hasta en las etiquetas de la ropa, ¿no? Y es todo, pues, Balenciaga, Dries Van Noten, hay un montón de prendas que además no están ahí porque sí. Al final es un personaje, es una película, bueno, está basada además en un monólogo de Jean Cocteau muy famoso, en el que hay una especie de contraste entre la voz de la protagonista y lo que el ojo ve, ¿no? Y lo que nosotros vemos es una casa fabulosa, que es un decorado, llena de objetos de diseño, se puede dar hasta la marca, hasta el diseñador de cada pieza que hay ahí, igual que de la moda, y sin embargo su personaje es absolutamente frágil, ¿no? O sea que bueno, por ahí pues va un poco esa idea de cómo retratar a un personaje a través del lujo y a través de la moda, y cómo contarnos cosas que el personaje no quiere contarnos, ¿no? A través de eso. Así que es casi un fashion film. No es un fashion film porque hay mucho más, pero es casi un fashion film. Es una fusión. Y bueno, sí, es una fusión muy, muy interesante y sobre todo además vuelvo un segundín, además una apuesta por la dimensión semiótica de la ropa, ¿no? Por lo que significan las prendas, o lo que significa más que las prendas, lo que significa la moda como consumo y como sistema de consumo hoy en día. Y yo creo que ahí es brillante. Bueno, otro ámbito, ya vamos además cerrando más o menos, es el del cine que habla sobre la industria de la moda. En estos últimos años hemos visto un montón de biografías, de biopics, las películas sobre Coco Chanel, las películas sobre Yves Saint Laurent, que hay un montón, todos los años sacan una o dos. Pero bueno, yo creo que en la retina de todo el mundo está grabado El diario viste de Prada, esta especie de fantasía, porque también es un poco fantasía, sobre los entresijos de una poderosísima revista de moda y de la editora que hay detrás de ello, pero que explica muy bien con todas sus mentiras, ¿no? Siempre cuando, bueno, mentiras, ¿no? Un poco, pues eso, fabulaciones, ¿no? Cuando yo trabajo en una revista, en Icon, en el país, y la primera pregunta que siempre tengo cuando hablo con alguien que no es de este mundo es si trabajar en una revista es así, ¿no? Si es como en el diario viste de Prada, y claramente no es así, por suerte. O sea, es un trabajo mucho, la moda es un trabajo mucho más cotidiano y mucho más directo. Prosaico, efectivamente, y muy interesante, es un trabajo precioso, pero no es esto, ¿no? No es este Juego de Tronos
Pero sin embargo cuenta muy bien ciertas cosas, ¿no? De cómo funciona la industria, de cómo funcionan las relaciones de poder en ciertos ámbitos de la industria y sobre todo de la gran pregunta, ¿no?, que hay en este tipo de películas, que es qué es lo que atrae o qué es lo que atrapa a todos estos personajes para estar trabajando ahí, ¿no? Como en un entorno aparentemente tan tóxico y demás. Y bueno, es que la moda es uno de los grandes relatos, ¿no? Es uno de los grandes ámbitos aspiracionales del mundo de hoy en día. No solamente llevar moda o comprar ropa o tener un estilo determinado, sino la industria como Sí. entorno creativo. Y es cierto que la industria, yo siempre pienso que a mí lo que más me gusta de la industria de la moda es que es uno de los ámbitos donde trabaja más gente creativa y donde realmente puedes trabajar con personas muy inquietas, con unas referencias muy interesantes, con una visión muy abierta de las cosas y eso es un talento de la industria que ha sabido a lo largo de mucho tiempo ir atrayendo a ese sector a todo ese tipo de talentos. Y bueno, pues para no enrollarme, El Diablo Viste de Prada en su momento desencadenó, desembocó en un documental que contaba un poco, bueno, pues cómo era una revista real, el Vogue americano, de September Issue, que bueno, fue un poco el momento en el que despuntó globalmente como icono Anna Wintour, Grace Coddington, todo el entorno de los que estaban ahí y de repente es como si la industria audiovisual se hubiera dado cuenta de que la moda es una especie de cofre del tesoro llena de historias y llena de personajes estrambóticos y Inexplorada llena hasta de entonces. inexplorada. Claro, porque no hay prácticamente No, películas sobre moda no. sobre Hay moda. la moda está todo el rato, porque la moda está todo Sí, el rato, en el cine obviamente, pero no sobre ello como no, no hay, objeto de no estudio. hay, no, hay por ahí, pues ahí en los años 50, 60, sí que hay como alguna película ambientada en el mundo de la moda, en el mundo de la costura, luego está Pret-a-Porter Sí, de Robert Altman, pero muy sí, puntualmente, pero o sea, además es es como se como la ambienta en la... historia, me fui a París, ¿no? Dije, pues entonces me hacen las fotos en París, o sea, un poquito sistema de cómo funcionaba, Sí, pero no, de aquella no era con la profundidad, no, hay un terreno por explorar brutal, es como que los fashion film van por un sí, lado, pero parece que a ver si converge, ¿no? Porque ahí hay un filón. claro, ¿no? Y además el mundo de la moda pues tiene elementos que son muy dramáticos en el buen sentido, ¿no? Es un mundo siempre lleno de prisas, lleno de estrés, lleno de diatribas, ¿no? En su momento, bueno, hay un director de documentales que es Loïc Prigent que hizo, ahora creo que sigue haciéndolo, pero bueno, tiene ahí como una serie de documentales sobre casas de moda y sobre cómo funciona la trastienda de la moda, que son interesantísimos, entretenidísimos, porque es todo el rato las prisas, el estrés, las egos, los tal. Y de hecho hizo una serie de documentales que se llamaba El día de antes, que era el día de antes del desfile en un montón de casas distintas, ¿no? Y claro, el argumento eran las prisas, ¿no? Era esa especie de mundo enloquecido, ¿no? Que por supuesto tenía un potencial dramático, pues como un reality show, ¿no? O sea, es que al final es Claro, eso y nos encanta ver cómo esos y es conflictos y que esas tiene situaciones la límites. moda, o sea, luego está toda la revista del corazón, no del corazón, de la manera en que vivimos, me da igual que sea más corazón que Mm, otra cosa, porque la ropa la llevamos, entonces al final nos genera mucho interés. En eso sí, lo que nos ha tocado es la industria, pero luego cómo la gente va vestida es una cosa como súper mm, importante para los demás, ¿no? Cómo la gente famosa claro. va vestida, es curioso. Así que bueno, se empieza ahí como a generarse todo un sistema de documentales sobre la moda que en los últimos años ha sido súper fructífero. Sí, Nunca hasta ahora ha sido posible, como en este momento, encender la tele, cualquier plataforma, Filmin, Netflix, tal, y buscar documentales sobre moda y verte unos cuantos ahora sí, y tener una idea bastante acertada y bastante cercana de cómo funcionan ciertos aspectos sí. de la industria. A mí siempre, cuando hablamos de documentales de moda, me gusta hablar del que para mí es uno de los primeros, que es Notebook on Cities and Clothes de Wim Wenders, que es un documental que hizo en el 89 a raíz de una petición del Centro Pompidou, del Centro de Arte de París, sobre la figura de Yohji Yamamoto, el director, el diseñador japonés. Y bueno, Wim Wenders confiesa que no tiene ni idea de moda, que él no sabe nada de que es un sistema que le resulta totalmente ajeno, pero que hay algo en este personaje y en su forma de entender
la ropa que le cautiva mucho. Y es un documental muy bonito desde el punto de vista cinematográfico. Es muy experimental, está grabado en vídeo casero, en pantallas, a través de pantallas, es como muy... Ahora además que estamos como con toda esta estética de lo analógico, lo digital y como los filtros y tal, es una película que se ve perfectamente bien. Súper, O sea, sí, sí. es una modernidad absoluta y luego que tiene un gran acierto, que es que relaciona, y dice Cities and Clothes, ciudades y ropa, ¿no? O sea, relaciona el fenómeno de la moda, lo que significa la moda, sus rituales, sus gestos, su poder de evocación, con el desarrollo de la cultura global, urbana, a finales de los años 80. ¿No? No hay mucha ropa, ahí el único desfile está como retransmitido a través de una pantalla tan pequeña que prácticamente no ves la ropa, así que hay como unos fittings muy interesantes. Y luego hay mi escena favorita, que es cuando inauguran una tienda, no recuerdo en qué ciudad, y entonces en la tienda el cartel es una pizarra en la que tiene que llevar una firma de Yohji Yamamoto con tiza, que luego le ponen un spray como para fijarla. Y entonces Yohji Yamamoto se pasa una mañana entera firmando y borrando, ¿no? Hasta que llega la... Y claro, y ese tipo de cosas, en aquel momento, hoy podemos entender la importancia del branding, del retail, tenemos un montón de palabras para hablar de esta fascinación por el punto de venta como templo, pero en esta época no era así. Claro. Y, Era sus propias ideas de con... cómo tenía que ser aquello, ¿no? De la excelencia, de qué entendía él por ese intercambio entre lo que él... Claro. Claro. Y esa cosa como de esa especie de obsesión artística detrás del sector y de mirada abierta al mundo es muy interesante, ¿no? Y anticipa un poco pues la mirada educada de Diana Vreeland, que luego es otro documental que se hizo sobre la editora de moda. Bueno, un poco esa idea de relacionar la moda con todo lo demás. Y bueno, ya para terminar, entre estas relaciones, pues bueno, está por supuesto el fashion film, ¿no? Esa especie de producto intermedio entre el cine y la moda que tiene que ver con presentar colecciones a través de filmaciones. Y yo sí que creo, no es porque haya sucedido hace un par de semanas y lo tengamos muy recientes, yo sí que creo que Gucci Overture, que bueno, aquí además está mal escrito, le falta una U, es Overture. Esta lo he puesto mal, pero bueno, que es la historia, es una serie de cortometrajes o un largometraje, para mí es un largometraje en 7 capítulos, dirigido por Gus Van Sant, protagonizado por la artista Silvia Calderoni, que presenta en teoría una colección, pero que a mí me parece que tiene un calado que va muchísimo más allá de la moda, no de la moda, muchísimo más allá de la estética. Es decir, no es solamente un pretexto para enseñar ropa. Creo que tiene una serie de predicciones y de ideas sobre qué es la moda y cómo funciona la moda y por qué la moda nos importa, que al final es la base de todo esto. Que es justamente que no solo es estética. Claro, que por supuesto, ¿no? Pero claro, la imagen, la belleza de las imágenes. Pero cómo se mueve el cuerpo, qué sientes con los materiales, a qué te huelen, qué quieres contar. O sea, hay tantas cosas que pasan que no sé. Hay un montón de ¿Qué quieres contar de ti? Bueno, sí, ¿qué quieres que entiendes de ti? O sea, eso es una gozadera. Sí, de hecho es el tema central, ¿no? O sea, al final el Alessandro Michele, el director creativo de Gucci, lleva desde 2015 en la marca y en los últimos años siempre es verdad que ha seguido siempre una línea como muy constante, pero en los últimos años ya habla claramente de lo que le interesa, que es la identidad, ¿no? Sí. Que es el tema de la relación entre la ropa y la identidad. El hábito hacia el monje, este tipo de preguntas, ¿no? Y yo creo que en este proyecto de Gus Van Sant y Alessandro Michele hay ideas muy, muy acertadas y muy agudas acerca de eso. O sea que, bueno, aquí estamos en una especie de, fíjate, un poco el resumen de todo, ¿no? Tenemos vestuario, tenemos cine sobre la moda, tenemos también un aspecto un poco documental y también una construcción de los personajes a través de la ropa, ¿no? Y
yo creo que es como un, bueno, no sé, a mí la Completar verdad es que un poco todo eso que hemos estado diciendo antes, ¿no? No se ha tratado claro, la moda como objeto de narración, el sistema moda, quiero decir, pero siempre está presente. Ha habido fashion films desde hace un montón. sí, Quiero decir, no es una cosa nueva, empezaron con los videoclips, o sea, es como que siempre ha estado ahí todo, pero esto, ¿no?, ha dado un poco como una idea de cómo fusionar y que haya una entidad ahí potente por trabajar, porque al final, ¿no?, hablar sobre claro. moda es una cosa muy potente. Sí, además es un tipo de producción que yo creo que se puede ver incluso aunque no te guste mucho la moda. Si te gusta Claro, el cine, claro. experimental, porque No, no hay una acción, es decir, es una cosa muy fragmentaria, pero como película funciona, ¿eh? a A ver, mí me es que en el funciona. cine es como en la vida. La moda no es que tú te compres un segundo. La moda es si te pones todos los días el mismo chándal. La moda es porque compras unas cosas. O sea, son muchas. Entonces, en el cine siempre está la ropa porque las personas nos vestimos. O bueno, vamos desnudas. Pero que es otra elección. Pero quiero decir, no es como una cosa que lo que dices tú, no es que tenga que gustarte la moda. O sea, tiene que entrarte tanto si te interesa como si no te interesa, ¿no? Está ahí, claro. Sí, efectivamente. Así que bueno, con esto, pues básicamente aquí acaba el recorrido Aquí que acaba el había recorrido. planteado. Bueno, que tenéis, para que sepáis, las que estuvisteis el otro día en la charla primigenia, espera, déjalo si quieres. Ahí, Sí, perfecto. sí, sí, lo dejo, lo dejo. Genial. Fue un poquito más corta, luego es verdad que hubo tiempo para debate. La que tenemos con Blanca es así más concreta y con Carlos nos hemos guiado a una clase larga, así que tenéis mucha suerte de tener un ampliado. Carlos, me encanta, volvería a escuchar la misma varias veces contigo. Muchas gracias. Ahí está, Gucci, que se va, que se viene. No, que estaba con el vídeo de los audios y todo. Nada, muchas gracias a ti. Ha sido un placer, la verdad. Pues Así que nada, nada. seguidnos por aquí, por la moda que nos parió, por la remoda, porque la idea es seguir teniendo este tipo de iniciativas. Muchas gracias de nuevo a Madrid, a 21 distritos, perdón, del Ayuntamiento de Madrid. Y nada, Carlos, como siempre, un placer. Nos vemos Pues un pronto. placer. Lo mismo digo. Gracias. Hasta Chao. pronto. Adiós a Hasta todas. luego. Chao.